continuamos en este caso con la propuesta y vamos a retomar un poquito uno de los temas que mencionábamos al inicio de la semana, que tiene que ver de alguna forma también con la situación vivida aquí en Chaco hace un año nada más y que bueno, involucra también a este femicidio, al caso Cecilia. Vamos a tomar contacto con Anabela Mesina. Ella es periodista, hizo justamente la cobertura de todo lo que fue este caso para el canal de Telefe, obviamente. Además, escribió un libro que se llama Cecilia, el femicidio que conmocionó al país, y de alguna forma también narran un poquito todo lo que estaba pasando detrás a medida que fue sucediendo este crimen y se iban conociendo algunos datos. Bueno, también cuestiones que terminaron impactando en el desarrollo incluso también de la actualidad de la propia provincia vecina del Chaco. Anabela, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que tengan muy buenos días. Muy bien, y gracias por atendernos y comentarnos un poquito en un primer momento, bueno, cómo se da la posibilidad, entendiendo también el contexto del caso, de que vos puedas llegar aquí a Resistencia y empezar a tomar contacto con lo que había sucedido. Bueno, cuando se conoció la desaparición de Cecilia Strisowski el 2 de junio del año pasado, las noticias rápidamente llegaron a Buenos Aires y en ese momento me convocan para hacer la cobertura para Telefe Noticias allá en Resistencia. Viajamos con el equipo de cámaras y llegamos unos días después, ¿no?, de lo que fue ese momento. Cuando Resistencia empezó a salir a las calles, a reclamar justicia, y con todo lo que fue el trabajo del equipo fiscal en los primeros días, con tanta actividad desde los allanamientos, la convocatoria de los testigos de identidad reservada, y tanta gente, ¿no?, que hablaba y que se hacía escuchar sobre lo que en un principio lo decía muy por lo bajo, ¿no? Uh-huh. Después empezaron como a levantar un poquitito más la voz y empezó a conocerse que había detrás de toda esta desaparición de Cecilia. Se sigue investigando, como ustedes bien saben, sí. Se espera lo que va a ser el juicio por jurados. Se pospusieron las actuaciones y las primeras audiencias, digamos, de oposición, pero así comenzó mi trabajo ya casi un año de toda esta situación y que terminó con este libro. Uh-huh. Anabela, hoy, perdón, lo decías, esto de la cantidad de gente, la cantidad de comentarios, todo lo que rodeó al caso de Cecilia y la cantidad de informaciones que después se volvieron para atrás o al final terminaron siendo distintas. Ya como en esto del rol del periodismo, que es un poco también lo que nos interesa debatir hoy, ¿cómo es trabajar con esto? ¿Cómo fue este trabajo particular cuando había tanto circulando? Sí, en un primer momento fue difícil porque se hacía difícil acceder a algunas fuentes, muchos no querían hablar. Yo creo que por miedo, digamos, de hecho hay muchos chaqueños que se acercaban cuando estábamos apostados en el frente de la fiscalía y nos pedían que nos retiráramos hacia la esquina para que nadie los viera contarnos o acercarse a los periodistas o lejos de las cámaras. No querían, digamos, eso, que los vieran, ¿no? En un primer momento fue más difícil. Después, cuando todo empezó a tomar cada vez más estado público, ¿no?, y la gente empezó a animarse y a denunciar, ahí se hizo más fácil porque, bueno, tanto las fuentes como cada uno de los testimonios que pudimos acceder se animaron a contar qué era lo que pasaba, o qué era lo que sabían, qué vieron, cómo era, digamos, en un principio lo que fue la relación, ¿no?, entre César y Cecilia, este vínculo con los padres tan tóxico entre ellos, y después todo el entramado, ¿no?, de los vínculos políticos y también económicos en torno a esta familia tan influyente de Chaco. Por eso el trabajo en un principio costó un poco más, pero después se logró, digamos, tener acceso a las fuentes necesarias para poder reconstruir el caso. ¿Cuándo te diste cuenta, Anabela, que esto podría ser potencialmente no solo un libro, sino por ahí que era una historia que iba más allá de este femicidio, digamos?
Mira, el día en que se elevaron las prisiones preventivas, ese día en que tuve ese material que realizó el equipo especial fiscal, donde, bueno, muchísimas pruebas, se recopilaron muchos testimonios. Dije, toda esta información es necesario traducirlo, volcarlo en un libro, y después de haber contactado yo también a muchas personas, haber hecho muchísimas entrevistas, creía que no podía quedar solo en las crónicas televisivas, que muchas veces uno tiene un tiempo acotado y que ese tiempo te hace no poder, digamos, contar absolutamente todo el detrás de cada una de las historias. El libro me permitió justamente eso, ¿no? Poder ahondar mucho más en cada una de las historias de los protagonistas de esta historia tan terrible que conocimos ya hace un año, y que están todas atravesadas por la violencia, por la pobreza, por situaciones muy difíciles de vida, y que me parece que dan el contexto también de lo que fue, ¿no? Esta historia, en un principio periodística, pero una historia policial al fin, ¿no? Y digo, en este momento, ¿vos fuiste consciente ahí del impacto y de lo determinante que podría llegar a ser toda esta situación, ya hablando también de la actualidad, en ese caso, política del Chaco, que se jugaba elecciones en un tiempito nada más? Digo, ¿era perceptible eso o por ahí no estaba tan presente? Sí. Recordemos que la desaparición de Cecilia ocurre a nada más que 15 días de lo que fueron las PASO chaqueñas. Ya en ese momento se palpitaba, se sentía ese clima, en un principio enrarecido. Yo creo que los políticos chaqueños minimizaron mucho la situación, minimizaron y creyeron que no iba a tener, digamos, la repercusión que tuvo este caso. Y si nos ponemos a pensar cómo fue, no sé, por ejemplo, Jorge Capitanich recibió a la mamá de Cecilia 2 meses después de lo que fue la desaparición de Cecilia. Digo, ahí ya nos está dando la pauta que evidentemente no hubo intenciones de acompañar, digamos, a esta familia en lo que fue realmente una búsqueda en principio tremenda, después conociendo detalles escabrosos y escalofriantes que a todos nos ponían la piel de gallina, y que quienes acompañaban a esta familia eran unos pocos en un principio, después se fue sumando más gente, pero ya se palpitaba que había, digamos, iba a haber una repercusión política muy contundente, porque por todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Un año electoral con yo creo, no viendo, digamos, el panorama total por parte de los políticos del oficialismo en ese momento, y que, bueno, después en las urnas esto se tradujo. ¿Qué fue lo que más te impresionó, te impactó, entendiendo, bueno, toda la información que vos tenías, todo lo que fuiste recopilando, ni siquiera hablando de lo que fue puntualmente el crimen y demás, sino de todo lo que estaba detrás, todo esto que vos venís mencionando, todos los actores que en un principio eran pocos, después habían sido que eran muchos más los que estaban involucrados directa o indirectamente? ¿Qué fue lo que más te impresionó de todo eso? Sí, sabés que cuando empecé a conocer cada una de las historias, tanto de Merenciano, de Marcela Acuña, cómo se conocieron, toda su historia, digamos, entre ellos, la historia de César también, como un hijo tan deseado, tan amado, porque ellos habían perdido un primer hijo de la pareja a poco tiempo de nacer. Todas esas historias, la historia también tremenda de Cecilia, con un papá que las abandona muy chiquitas, también atravesada por la violencia de su padre. Todo eso realmente configuraba un escenario que a mí me llamó mucho la atención, me impactó, y que me dio cuenta, ¿no?, de que detrás de cada uno de estos
personajes o actores principales, digamos, de esta historia tan tremenda, había un pasado también difícil, que terminó de esta manera tan espantosa, ¿no? Uh-huh. Con este crimen tan atroz y tan macabro, porque hoy el no tener un cuerpo para poder velar en el caso de la familia y también para poder terminar de cerrar en la causa, digamos, porque recordemos que los huesos o los restos óseos que encontraron no pudieron identificar el ADN de Cecilia. Uh-huh. Sin embargo, hay antecedentes judiciales como para poder condenar más allá de que no haya un cuerpo. Digo, también esto es importante decirlo. Todo eso me impactó muchísimo, la verdad. Cada una de las historias detrás de esta noticia, que fue en un principio y que hoy, digamos, sigue dándonos que hablar también, ¿no? Porque a un año seguimos todavía esperando lo que va a ser el juicio por jurados. Uh-huh. Dentro de todo esto, y vos también lo habías mencionado antes en otras notas, esto de Cecilia como un puntapié en toda la actividad de Merenciano Sena, todos los rumores sobre cómo se vinculaba, con quiénes trataba, esto incluso decir, bueno, pero ¿de quién era el ADN entonces? ¿Esto funciona entonces como una apertura de más casos? ¿En qué sentido me preguntas? Si hay más denuncias, si alguien... Vos decías que los vecinos se te acercaban exclusivamente por lo de Cecilia, por otros motivos, denunciaron otras cosas sobre Merenciano Sena. No, ¿sabes qué? Lo que yo vi es muchos casos de víctimas que no tienen justicia hasta el día de hoy. Digo, más allá de Merenciano Sena y todo su movimiento, la realidad es que los vecinos, los chaqueños, se nos acercaban contándonos historias de otras víctimas, de personas que fueron asesinadas, de mujeres también violentadas, que no fueron escuchadas en su momento por la justicia, de jóvenes desaparecidos y que nadie a sus padres los ha acompañado para poder buscarlos. Esas historias son las que más me impactaron, digamos, por parte del grupo de Merenciano y todo su movimiento. Cuando entramos en el barrio, en un primer momento los vecinos eran reticentes a hablarnos porque, claro, había toda una mirada sobre ellos y también un prejuicio, porque también se los acusaba por ser parte del movimiento. Uh-huh. Después, como te contaba, empezaron también a hablar contando las luces y las sombras también de este movimiento, porque por un lado, muchos de los vecinos que no tenían acceso a una vivienda digna lo pudieron hacer y tuvieron sus viviendas allí en el barrio merenciano. Lo que se cuestiona, por supuesto, es de qué manera utilizaron el dinero del Estado, de qué manera... si realmente todo ese dinero que recibieron por parte del gobierno chaqueño fue a parar a este barrio, a estas viviendas o no. Por eso digo, los cuestionamientos por parte, digamos, al movimiento o al clan Sena, como uh-huh. lo conocimos, están dados más que nada por este manejo y esta vinculación tan cercana con el poder, que para mí les dio la impunidad durante mucho tiempo para poder, durante el tiempo en que Cecilia estuvo desaparecida hasta que finalmente quedaron presos, intentar hacer desaparecer algunas de las pruebas. No pudieron con todas y por eso hoy hay casi 400 en la causa para poder avanzar a este juicio. Uh-huh. Anabela, en todo el proceso, digo, de lo que fue, vos estuviste mucho tiempo acá, fuiste y viniste con tu equipo. Sí, fuimos y vinimos. En realidad, nosotros llegamos los primeros días después de conocerse la desaparición, estuvimos 3 semanas, yo después volví uh-huh. a Resistencia y en noviembre volví a viajar, ya avanzando, digamos, con el libro, ya en ese caso volví a viajar sola.
hice varias entrevistas a varios, digamos, desde los fiscales hasta el procurador, el viceprocurador. Estuve también cara a cara con Marcela Acuña dentro de la comisaría, en la cárcel donde en su momento estaba detenida, porque después fue trasladada a una cárcel común. Sí. Bueno, en ese momento poder entrar fue una entrevista muy corta, muy breve que le pude hacer a Marcela, pero para mí muy significativa porque me terminó de cerrar un perfil. Yo nunca la había visto cara a cara. Siempre había escuchado entrevistas y había visto y había leído, digamos, muchas de las entrevistas porque era un personaje bastante público en Resistencia y también con bastante presencia en las calles, pero verla realmente me terminó de definir un perfil bastante interesante para poder aportar al libro. Te lo preguntaba por ahí por el hecho de un proceso que imagino que no es fácil y que a medida que uno va profundizando también en la información, en los datos, en ir por ahí conectando algunas cuestiones que en un principio parecen que están aisladas o no tan juntas como en teoría después resultaron estar, ¿no recibiste ningún tipo de apriete, amenaza en el proceso, entendiendo también, bueno, lo grande que era todo el movimiento y la cantidad de gente que estaba detrás? No, sabes que no, no recibí, de hecho pude hablar con todos, desde la familia de Cecilia hasta hasta la familia de Merenciano Sena, que durante mucho tiempo estuvieron frente también de este reclamo de liberación de Merenciano. Tuve solo un incidente que en su momento, cuando estábamos haciendo la cobertura de los primeros días, cuando nos acercamos a la casa de Merenciano Sena, estaba una de las sobrinas sacando algo de la casa y cuando nos acercamos a preguntar, ella agarró el micrófono y lo revolvió, pero ese fue el único incidente que tuvimos en su momento. Aprietes ni de la política ni por parte del movimiento de Merenciano tuvimos. Todo lo contrario, la verdad es que ellos querían siempre dar su versión de los hechos y encontraron, digamos, la posibilidad muchas veces de hacerlo con las entrevistas que les fui haciendo. Ana, te retomo un poquito a la cuestión política, esto a 15 días de las elecciones, con un grupo relacionado muy fuertemente relacionado con el poder de turno, más allá de que había un claro costo político, ¿también hubo un uso político por parte del otro lado acerca del caso de Cecilia? Totalmente, sí, fue muy evidente, la verdad, el uso político del caso Cecilia. Y de hecho lo analizábamos hace muy poquito con colegas acá en Buenos Aires sobre la poca cobertura que se le dio, por ejemplo, al caso de Joana González, también un caso terrible de femicidio espantoso que no tuvo cobertura, por ejemplo, a nivel nacional. Y que también estamos hablando de un preocupante crimen a una mujer de la peor manera, a diferencia de lo que fue el caso Cecilia, ¿no? En el cual sí hubo, por un lado, una atención muy importante que la tenía que tener por todo lo que venimos hablando que había detrás del caso Cecilia, pero sí creo que hubo, digamos, por un lado, un desconocimiento se minimizó por parte de quien era el gobernador en ese momento de Chaco, y por otro lado se apoderaron, digamos, las fuerzas opositoras para ir detrás de este caso y encolumnarlo, digamos, como la posibilidad de levantar o de avanzar en ese sentido. Creo que sí hubo un uso político por parte de varios, no solo de quienes ganaron las elecciones, ¿no? Porque lo que también me llamó la atención de Chaco es que la política atraviesa absolutamente a todos, desde los periodistas locales, desde
cada uno desde los abogados también que estuvieron rondando y dando vueltas por detrás de este caso, todos tienen algún tipo de grado de participación o cercanía con algún tipo de partido político. Uh-huh. Eso también me llamó mucho la atención, y veíamos cómo aparecían o desaparecían algunas caras, abogados o quienes, digamos, en torno al caso, y todos con algún tipo de vinculación política. Eso también me llamó mucho la atención. Y digo, periodísticamente, ahora por ahí también haciendo un poquito de hincapié en el rol del periodismo, ¿qué valor tiene todo esto hoy en un contexto tan particular donde por ahí el periodismo en los últimos años en la Argentina en general se ha visto muy menospreciado, criticado, muy socavado incluso en cuanto a sus condiciones laborales? ¿Qué valor tiene todo esto y qué valor tiene seguir investigando, entendiendo que también es todo un presupuesto y un proceso muy complejo y a mediano plazo para hacer, digamos? Qué difícil en este contexto, como decís, de precarización laboral, y el periodismo está, digamos, inmerso en todo eso. Uh-huh. Encarar, ¿no? Lo que supone, digamos, un trabajo de investigación. Es muy difícil hacerlo, la verdad que sí, cada vez más. Digo, no puedo dejar, en función de lo que me preguntás, de mencionar a los compañeros de Telam, uh-huh, que en cada uno de los rincones de nuestro país hoy no tienen esa fuente de trabajo, pero la verdad es que sí, cada vez se cierran más puertas en torno a esta profesión. Lamentablemente, lo digo, el trabajo de investigación se hace cada vez más complejo, más difícil, porque la instantaneidad muchas veces nos apresura, digamos, con títulos, con posibilidades de publicaciones inmediatas, y la realidad es que el trabajo de investigación se necesita porque hay que ir detrás de las fuentes, no siempre quieren hablar rápidamente, hay que también investigar documentos que no se hacen de un día para el otro. Y eso es necesario, es necesario como sociedad democrática que somos, como ciudadanos que necesitamos construir esa ciudadanía, tener información, y muchas veces la información, ustedes lo saben, uh-huh, no surge inmediatamente, porque el gobierno, el poder, los gobiernos en general, no hablo de uno en particular, siempre tratan de esconder esa información, y por eso estamos ahí nosotros, ¿no? Tratando de buscarla, tratando de investigar y tratando de darla a conocer. Bueno, ese es nuestro trabajo, se hace cada vez más difícil en este contexto de crisis, pero hay que estar peleándola, ¿no? Anabela, sé que tenés poco tiempo, así que solamente quería debatir esto siguiendo en el rol del periodista y específicamente teniendo en cuenta que viniste a hacer la cobertura. Hay una tendencia que parece pasar en todas las provincias del país que necesitamos de las coberturas nacionales para que recién podamos hablar en nuestras provincias o que tome la relevancia necesaria. Desde ese lugar, ¿cómo ves este tema? Y te dejo la pregunta de alguien que está acá en el chat, te dejo dos preguntas. Te consultan sobre los desafíos de pasar esta crónica periodista a una escritura de libro en concreto. Bueno, empiezo por esta última. Dale. La verdad es que fue un gran desafío para mí. Es mi primer libro que hago. He hecho trabajos académicos, porque yo además doy clases en la UBA, uh-huh, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero acompañada, digamos, con un equipo de investigación académica. Entonces he hecho cosas acompañada, digamos, no sola. Este es mi primer libro, fue realmente un gran desafío poder hacerlo. Yo la mayor parte de mi profesión la dediqué a lo que es el periodismo televisivo, uh-huh, entonces también era un desafío poder
hacer, digamos, este libro y poder traducir todo el trabajo que hice en un libro. La verdad que me encantó hacerlo, fue un gran trabajo, fueron meses muy intensos porque fueron pocos meses, desde agosto hasta enero, que entregué la última parte del libro, muy interesante y con muchas ganas de seguir, porque la verdad es que fue un gran logro para mí. Uh-huh. Ahora, con respecto a la otra pregunta que me hacías, eso que pasó y que me preguntás y que pasa, ¿no? Que hablábamos, no sé, digo, hace recién mencionábamos el caso de Joana González. Es lamentable, digo en este sentido, ¿no? Que tengan que atravesar o que llegar los medios nacionales para que muchos casos tengan la visibilidad o la publicidad a nivel nacional que se necesita. En cada una de las provincias hay grandes periodistas, hay grandes medios que pueden hacer coberturas y lo han demostrado en cada uno de los casos. Los he visto trabajar cuando estaba a la par nuestra. Entonces, todo esto pasa, digo, y haciendo mención a lo que recién hacía referencia, uh-huh. ¿no? El hecho de este cierre de Telam, y que muchos de los periodistas del interior que hacían llegar muchas voces que acá no se escuchan, cada vez se cercenan y se acotan más las voces, ¿no? Uh-huh. Si no hay, por ejemplo, esta agencia que está nuestra y que está en cada uno de los rincones de nuestro país, ahora que ya no está funcionando, muchas de esas voces no van a ser escuchadas. Bueno, me parece que realmente tenemos que repensar esta situación, porque en cada una de las provincias, insisto, hay grandes periodistas que pueden dar y hacer relevamientos de crónicas de lo que pasa en sus ciudades, en sus provincias, y que lamentablemente tenemos, como pasó en el caso Cecilia, ¿no? Hasta que llegan los periodistas o los medios nacionales, no cobra el Estado público en todo el país, lamentablemente, porque muchos de los periodistas en cada una de las provincias, insisto, han hecho grandes crónicas de cada uno de los casos. Anabela, gracias, muy amable por tu tiempo. Por favor, un abrazo para todos. Hasta luego. Anabela Mesina, periodista, hizo la cobertura de todo lo que fue el caso Cecilia para Telefe Noticias. Estuvo aquí sobre todo 3 semanas después del hecho, después en ese lapso entre junio, julio, agosto, septiembre hasta noviembre, más o menos, que un poco termina con, de alguna manera, la confirmación de lo que va a ser un juicio por jurados que estamos esperando que se realice. Fue y vino después con su equipo, y fue y vino ella particularmente en pos de, bueno, poder escribir este libro que se llama Cecilia, el femicidio que conmocionó al poder, y un poquito también desentraña todo eso que en un momento se hizo evidente, pero que en un principio no estaba tan presente, ¿no? Los vínculos políticos, el vínculo de la familia y lo que en su momento se denominó como el clan Sena con el poder político en la provincia del Chaco, y todo lo que implicó esto, ¿no? El tratamiento mediático